Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. ¿Qué tal estáis? Hoy nuevamente tenemos a nuestro amigo Pedro Amorós, presidente del SEIP, Asociación Española de Parapsicología. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Pues encantadísimo, querido David, de estar aquí contigo. Gracias de nuevo por haberme invitado. Y ya sabes que a mí lo que me gusta es hablar de misterios, de enigmas, de curiosidades y por supuesto de eso que nos rodea. Un placer, como siempre, estar aquí en Rimbel, por supuesto contigo y con todos tus espectadores. Amigo, hoy nos vas a hablar de la dimensión fantasma, ¿verdad? ¿Qué es eso de la dimensión fantasma? Es un tema que me has propuesto y que yo aún no sé por dónde nos vas a salir hoy, pero parece que tiene que ver con muchos portales dimensionales, muchas formas de vida diferentes a la nuestra, que están interactuando en nuestro entorno y nosotros, tú sabes, solo vemos un escaso 5% del espectro de luz visible. ¿Qué es eso de la dimensión fantasma? Bueno, es un tema que me apasiona, es un tema que llevo estudiando desde hace muchísimo tiempo. eh, es algo que me ha ocurrido a mí personalmente durante mis investigaciones, durante mi vida en general, ¿no? Y no sé cómo interpretarlo. Eh, voy a apoyarme en una psicofonía concreta que yo tuve hace muchísimos años en el canal mío de YouTube, en Aventura del Misterio, que por cierto os invito a todos a que le echéis un vistacito, que veáis ahí esas investigaciones que estamos haciendo, que estamos realizando y que por supuesto también nos permiten llegar a vosotros para exponer cosas como las que vamos a hablar hoy, ¿no? De esta psicofonía en concreto. Yo recuerdo, David, que en un momento dado hice una pregunta de si podían darme un mensaje desde su mundo. Y aparece una voz con un acento como en portugués que dice, directo de los muertos. Y a continuación, rápidamente, aparece una voz femenina, esto era una voz de hombre, una voz femenina que dice, y no son todos los que están. Fíjate, ¡Wow! ¿Y la podemos direct- escuchar? ¿La podemos escuchar esta voz ahora? podem- podemos escucharla, claro que sí. Vale, pues antes de ponerla, cuéntanos. O sea, primero te dicen, directo de los muertos. Directo de los muertos, como con un acento en portugués. Y luego dice una voz de mujer, y no son todos los que están. Vamos, si te parece, David, a escucharla y luego sacamos conclusiones. Vale, ahí vamos con la psicofonía que obtuvo Pedro Amorós. Aquí la teníamos. Bien, la filosofía que desprende esta voz, fíjate, es una psicofonía obtenida ya hace mucho tiempo mediante un sistema que se llama transradiocomunicación. Sí, de hecho tiene un aire muy electrónico. Exactamente, es como muy electrónico, muy herciano, ¿no? Y efectivamente ahí está, ¿no? Por supuesto, esto está obtenido con el control más riguroso. Ya sabes que a mí me gusta tenerlo todo hipercontrolado. Y aquí lo que me dejó claro esta voz es que efectivamente, si yo pido que me estén dando un mensaje y me dicen directo de los muertos, ¿vale? Y luego una mujer me dice, y no son todos los que están. Vale, puedo llegar a admitir que, como muchos investigadores dicen, han dicho a lo largo del tiempo, y que yo no puedo rebatir porque es así, eh, dicen que las psicofonías, muy probablemente, muchas procedan del mundo espiritual, del mundo de los difuntos. Pero, ¿qué significa esa otra frase que dice, y no son todos los que están? Aquí es cuando ya entramos un poco en materia y empezamos a valorar el hecho de que no todos los mensajes procedentes de ese otro lado, del mundo psicofónico, del mundo de la transcomunicación instrumental, sean espíritus. Ostras, Estaríamos hablando de, estaríamos hablando, David, de extraterrestres. ostras. ¿Estaríamos hablando de seres que todavía no han encarnado
por lo menos aquí en esta tierra? ¿Estaríamos hablando de almas errantes? Mira, ¿De qué yo estamos hablando? esta grabación que hemos escuchado, que pone los pelos de punta, creo que es de lo mejor que he Sí, escuchado una de las jamás. mejores psicofonías Yo, que tengo, sí. antes de pasar a un tema que creo que es apasionante, quiero preguntarte algunos detalles. ¿Cuándo la obtuviste esta psicofonía? ¿Hace muchos años? Esta psicofonía la obtuve yo, pues hará unos 14, 15 años, una ¡Wow! cosa así. 14, 15 años. Sí, ¿Pero en tu casa fue o cómo? en En mi tu estudio, por estudio. supuesto, aquí en donde estoy ahora, Y donde estoy. la obtuviste en vivo. Es decir, tú la estabas escuchando en vivo. Totalmente. Es decir, el sistema Transradio es un sistema que se utiliza un micrófono como este, un radioreceptor en el cual están condenadas las frecuencias, perdón, el condensador variable, esto es un aparatito que tiene dentro, en el cual se produce una especie de eliminación de la sintonización, ¿vale? Y entra un espúreo, ¿vale? Y Vale. ese espúreo, a veces, este tipo de entidades lo modulan creando lo que es un aporte energético psicofónico, el cual, bueno, pues dejan ahí la posibilidad de que se quede una psicofonía, ¿no? Y este sistema se denomina transradio. Muchos utilizan el sistema transradio con un transceptor de radio normal y corriente, sin quitar el sintonizador variable, el condensador variable, y también es útil este sistema, ¿no? Ujú. Eh, pero lo interesante es el momento, cuando yo estoy con el micrófono, con el aparato de radio, que es uno, mira, concretamente es este, Mm. ¿vale? Que yo suelo utilizar. Y bueno, pues o sea, este sistema mm, oye lo que el aparato de radio está emitiendo, pero a su vez yo lo oigo también. Claro. Y cuando yo pregunto, Claro, perdona, es diferente al sistema que utilizo yo, que es la psicofonía clásica de toda la vida, claro, que es claro, poner un micrófono, grabar y después escuchar. Pero tú por no, tú eso, haces en vivo una transradio con el ruido blanco y luego claro, lo puedes escuchar en vivo. claro, hay tres tipos de psicofonías, ¿no? Las psicofonías microfónicas, las psicofonías por trasradio y las voces directas. Estos tipos se subdividen también en otros tipos, ¿no? En otros subtipos, pero esencialmente la psicofonía microfónica la capta un micrófono, la psicofonía por trasradio necesita un aparato de sintonización por onda herciana o por onda electromagnética, y lo que son las voces paranormales o voces directas tendrían pues voces extrañas que todo el mundo oye, que son voces fantasmales o transformaciones energético-sonoras, ¿no? Sí, pero Pedro, ¿qué quisiste decir cuando dijiste que quizás no todos son espíritus? Claro, ahí está la cosa. Si yo pregunto, dadme un mensaje desde vuestro mundo, una voz masculina me dice, directo de los muertos, y a continuación una voz femenina me dice, y no son todos los que están, mi conclusión es que de allá de donde me hayan enviado ese mensaje, primero, se trata de un mundo dimensional distinto. Segundo, no todo lo que hay son difuntos. Y tercero, se abre la posibilidad a la existencia extraterrestre, es decir, espíritus que no tienen nada que ver con la Tierra, o posiblemente entidades o restos de entidades biológicas extraterrestres. Bien, yo sé que esto suena pues un poco difícil de asumir. No podemos olvidar una cosa: nos movemos en un mundo de hipótesis y los investigadores tenemos que intentar barajar todas esas hipótesis para llegar a conclusiones. Y las conclusiones es que cuando yo pregunto de nuevo en distintas psicofonías, si existen los extraterrestres o si pueden ser, las respuestas son afirmativas y son positivas en ese sentido. Y es por ello por lo que para mí esta psicofonía es ejemplar, porque realmente nos está poniendo de manifiesto que existe una dimensión distinta en la que este tipo de entidades están ahí. Y por supuesto esto entronca con un tema súper interesante, que es el tema que a mí me ha ocurrido muchísimas veces, eh, que incluso también me lo apuntó
en una de las aventuras del misterio, ya lo comentamos, justamente en la cueva de las Yeseras, en una cueva donde estaba con mi querida Marta Ruiz de Rojales Misterioso, que le enviamos un saludito desde aquí. Marta sufrió una especie de afección muy importante dentro de esa cueva. Era una cueva donde habían vivido pues 300 personas, incluso bandoleros, ¿no? Y luego hicimos una tabla Ouija, yo la denomino como transcomunicación psíquica, porque realmente la transcomunicación psíquica se produce en ese sistema. Otro día ya Ujú, ahondaremos dentro de lo que es la comunicación Ouija y sus posibilidades. Pero el efecto es que contactamos con una entidad que dijo ser Filomena. Os recomiendo que le echéis un vistacito ahí en Aventura del Misterio, en mi canal, que lo tenéis, no, no tiene desperdicio, porque yo empiezo a preguntarle cosas, empecé, o sea, yo vamos a ver, empiezo a darme cuenta de que existe una comunicación fluida y digo, esta es la mía, vamos a ver, existen dimensiones, ¿en qué dimensión estás? ¿Cómo te ves? ¿Qué ropa tienes? ¿Eres un punto de luz? ¿Eres una existencia? ¿Eres una bola? ¿Qué eres? ¿No? Y bueno, me respondió a todas esas preguntas y esta entidad, insisto, se llamaba Filomena o decía llamarse Filomena y me dio un dato muy importante. Y cuando yo le pregunté acerca de las otras dimensiones, de qué existía en su plano dimensional, porque si yo no la veo, ¿cómo puedo saber que existe? O sea, si ella existe, la tal Filomena existe, pero yo no la veo, ¿por qué no la veo? ¿Se sale de mi rango espectral de visión? ¿O es que realmente está en una dimensión cuyos factores yo no puedo verlos? Y es ahí donde yo le pregunté qué dimensiones, qué factores existían en su dimensión ujú. y me dijo, el factor más importante es el sentimiento, los sentimientos. No, no los sentimientos, sino el sentimiento era un factor importante. Aquí te recuerdo que en nuestro plano existe alto, ancho y profundo. Y así es como se representa cualquier cosa en nuestro mundo, en nuestro plano físico. De hecho, existimos en función de esas tres dimensiones. Pero, ¿qué es lo que ocurre si nosotros introducimos un factor distinto? Como por ejemplo pueda ser el tiempo. Según los teóricos físicos teóricos de los años 20, estamos hablando de personalidades como Albert Einstein, por ejemplo, ya se presumía la existencia de multidimensiones, de lo que ya hemos hablado en alguna ocasión, que son los multiversos o posibles universos paralelos, un multiverso y universos paralelos, ¿no? Ujú. Y este factor sí que tiene mucho que ver con el mundo dimensional, porque personalidades de la talla de Stephen Hawking, por ejemplo, eh, ya planteaban la existencia de unas 9 dimensiones probables, 9 dimensiones que estaban ahí y que, bueno, pues que según algunos físicos llegaban hasta 11 dimensiones, ¿no? Y en cada dimensión, cada uno de los factores actuaba de una manera distinta. Entonces, si el sentimiento es un factor importante, ¿qué significa esto? ¿Significa que nos movemos en un universo dimensional diferente? ¿Que realmente estamos accediendo a cada uno de los edificios, pisos o estantes, que hay puertas, donde hay puertas de determinados colores y que tú tienes una llave que puede abrir cada uno de los colores? Si tú tienes una llave roja, tú puedes abrir una puerta roja. Si la Claro. tienes azul, la abres azul, ¿no? Ujú. Entonces, si tú tienes un sentimiento de un modo, ¿qué tipo de puerta puedes abrir? Muy interesante. Yo, desde mi experiencia, desde 2015 hasta hoy, con las psicofonías, destacaría varios momentos. Uno fue cuando pregunté en un momento dado, ¿cuántos sois? Sí, Y me sale una voz de niña, bueno, no, de joven, de chica, y me dice, 500.000. Lo dijo como así. Pero ¿qué te crees, no? Si esto es un portal, ¿no? Y claro, en otra ocasión me preguntamos, pero vamos a ver, ¿estáis aquí o estáis en otro plano, tal? Y me dije, no, no, estamos aquí, estamos aquí, estamos claro, aquí. claro. Gritando, además, gritando, como diciendo, ¿es que no nos ves? Porque esto Claro, nos lo han dicho muchas veces. ¿No claro, nos ves si estamos aquí delante de ti? claro. Y es algo que
que tenemos que pensar que puede no existir. Nuestra capacidad visual tiene un espectro. Si nosotros no los vemos, pero sí interactúan, ¿qué es lo que pasa? Quizás a lo mejor no sabemos mirar hacia arriba, no sabemos interactuar con dimensiones, no podemos llegar a comprender su dimensión hasta que no sepamos cuáles son los factores que influyen. Oye, Si Pedro, ¿qué te parece si ponemos la psicofonía que obtuve yo ayer? Me parece muy bien, Bueno, vamos a contar un poco el contexto. cuéntalo. Vamos a ver, esto es una cosa muy personal que no puedo, por supuesto, compartir porque son momentos en que uno se emociona. Y durante una sesión, ayer por la tarde justamente, pues, bueno, tuve un momento muy álgido a nivel, pues eso, como decías tú, de sentimientos, Claro, en el que yo expresé una serie de emociones hacia una persona. Y en ese momento apareció una especie de murmullo, pero que no sé, tú Pedro puedes contarlo luego, lo que a ti te ha parecido que puede ser. Pero vais a claro, escuchar un sonido muy extraño, yo no lo había oído nunca. Esto he grabado miles y miles y miles de psicofonías, pero esta en concreto es muy extraña. Es como un sonido, fíjate, ¿te acuerdas esas cornetas que antiguamente los celtas, las tribus sí, celtas utilizaban? Una especie de cuerno que hacían. sí, eran cuernos, sí, Bueno, un sonido así. sí, 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 sí. A mí me recuerda a eso, pero puede ser que sea otra cosa. Vamos a escucharlo. ¿Qué opinas, Pedro? ¿Qué crees Bueno, que puede ser esto? mira, dentro de lo que es la investigación del fenómeno de la transcomunicación instrumental, todos los investigadores hemos recibido sonidos extraños. El primero fue Freddy Jurgenson, Sí. que recibió un sonido como de una cascada de agua al caer y a partir de ahí empezó a recibir voces. La primera psicofonía, y de hecho lo cuento yo en Aventura del Misterio, en mi canal, lo cuento. En un curso de psicofonías que hice, cuento este detalle, ¿no? La primera psicofonía que yo capté en mi vida, la capté con Bea. Recuerdo que estábamos en una montaña perdida, y en un camino obtuve un sonido muy similar a este que acabamos de escuchar. Sinesio Darnell obtuvo también un sonido muy extraño como una de sus primeras grabaciones psicofónicas. Eh, a partir de ahí es como si se abriese un portal. Sí, Es como si algo pasase, ¿no? sí. Yo cuando, y sabes que ayer lo estuvimos hablando precisamente cuando tú grabaste esta psicofonía que me la enviaste Que quiero emocionado. aclarar, estaba en una habitación completamente cerrada y un Sí, silencio sepulcral. Y claro, sí, te impresiona mucho cuando oyes algo así, de claro, repente. Te claro. quedas... Y hay que decir una cosa, ¿no? Los aparatos funcionan bien, es decir, no se producen interferencias. Los micrófonos que estamos utilizando son micrófonos que tienen una rejilla, no sé si vosotros la veis aquí, bueno, yo tengo aquí un protector, Mm. pero vaya, es una rejilla que hace de jaula de Faraday, con lo cual no se pueden incluir ondas de radio normalmente, ¿vale? Y por supuesto, todo el sistema funciona bien. De hecho, después de grabar esta, grabaste otros fragmentos perfectamente. Es decir, no podemos decir que el aparato haya funcionado mal. Tenemos que ser prácticos en ese sentido, ¿no? Con lo cual, ¿qué es lo que pasó? Yo, sinceramente, lo que creo es que es una ruptura de control. Es una ruptura de ese continuo que hay de la grabación del sonido microfónico en el que no hay sonido. El sonido ha quedado totalmente anulado y, por supuesto, pese a que hay un micrófono, no tenemos una grabación microfónica. Tenemos un defecto de alguna manera dimensional, Sí, podríamos fíjate decir. que lo hemos comentado muchas veces, me voy a acordar toda mi vida de una exploración urbana que hicimos junto con Nacho Rojo del canal Verdad Oculta. Sí, Y bueno, yo en un momento dado nos dieron las llaves para entrar en una colonia abandonada que hemos ido varias veces, hemos sacado aquí en River. Y bueno, el momento que yo abro la puerta de una casa abandonada, iba el cámara de Nacho detrás de mí, a nada, 1,5 metros, escaso, escaso.
con su cámara mucho más profesional que la mía y con micrófono ya incorporado. Y fíjate que capté una psicofonía que no la captó él, que iba a nada, a un paso atrás de mí. Ujú. Solo se captó en mi micrófono. Y es una voz que dice, ¿a dónde vais? Así, con Claro, una claro, cierta autoridad. claro. Entonces, claro, Esto, dices, ¿cómo puede ser que se impregne ese sonido en un micrófono, pero no en el otro que debería de poder escucharse por la esto, cercanía? esto, tiene una explicación desde mi punto de vista, ¿no? Tenemos que pensar que la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y por supuesto, el compendio psicofónico a nivel microfónico, es decir, de micrófono, obedece a lo que son ondas de presión de aire. Y esas ondas de presión de aire lo que favorecen es la entrada de la psicofonía y la modulación. De hecho, yo antes te decía que existen tres tipos de psicofonía. Las psicofonías microfónicas se subdividen en voces espontáneas y en voces por absorción. Las voces espontáneas son las que salen espontáneamente en una grabación y las de absorción son las que utilizan sonidos, restos, el clic metálico famoso de las psicofonías que da paso a una psicofonía, es un alimento sonoro que produce a nivel onda portadora, es decir, sonido que detona la grabación, produce que la voz se pueda escuchar. Con lo que pienso que tuvo que producirse un sonido previo, que vosotros no lo captasteis, pero que fue la, El detonante. el detonante para que quedase Sí, sí, grabada. sí, Y sí, ese sí. sonido pudo perfectamente estar delante de ti y no a nivel de Nacho. Pero entonces, estaríamos ante muchas dimensiones que están interpenetradas entre sí y Bueno, según el estado emocional, sentimental del experimentador, se abren esas puertas y podemos escuchar pequeños fragmentos de otras criaturas que nos hablan. sí, señor. Tal cual lo has dicho. O sea, es la definición correcta, lo que yo siempre he querido decir. Y bueno, pues para mí, por eso, ese programa de Aventura al Misterio, donde estábamos ahí en la cueva con la Ouija, para mí fue providencial. Porque una entidad que se estaba comunicando seriamente con nosotros nos dice que el sentimiento es un factor. Si realmente ese sentimiento es un factor, a ti ayer o el otro día cuando estuviste experimentando y grabaste esta inclusión psicofónica o este fragmento extraño, tu situación sentimental, tu situación del propio sentimiento que tú estabas de algún modo sintiendo profundamente, generó lo que en parapsicología se conoce como un estado alterado de conciencia o de la mente, en el cual detona los fenómenos paranormales. Y se sabe, una niña adolescente puede llegar a producir pues, la primera menstruación, los cambios hormonales, un niño que también esté en estado puber y demás, puede llegar a producir ese tipo de estados. Se conoce perfectamente esto en el campo de la parapsicología. Una persona sometida a hipnosis, por Bueno, ejemplo, yo hace mucho tiempo ya que se me pasó la adolescencia. bueno, una persona, por ejemplo, sometida a hipnosis, se crea un estado alterado de conciencia de su mente, el cual puede detonar fenomenología paranormal, ¿no? Y esto se conoce. Sí. ¿Qué es lo que te pudo ocurrir? Esa sensación, si lo unimos con el factor dimensional que esta entidad, la tal Filomena, nos decía en esta aventura del misterio, eh, bueno, pues entonces sí podemos empezar a vincularlo y sí podemos decir, vale, pues tu sentimiento ha abierto una puerta que Ujú. conduce a ese otro lado, al lado de ese piso donde tú te encuentras, de esa planta donde tú te Vale. encuentras, que es la que tiene una serie de recuerdos y a lo mejor acabas de entrar dentro de una Mm. habitación que no sabemos qué es lo que hay, Claro, qué es lo que hay allí. Quizás a lo mejor entidades de otro tipo, quizás entidades extraterrestres, como muchas claro. veces nos han Pero dicho, está claro que la llave somos nosotros. por supuesto. Pedrín, Nuestra o lo psique. anuncias tú o lo anuncio yo. Anúncialo, venga, Lo anuncio. anúncialo. Pedro va a estar el próximo lunes, día 15, ¿verdad? Día 15, en mi población. Viene a visitarme y nos vamos a conocer personalmente por primera vez, después de tantos años aquí hablando.
Pues nos vamos a poder conocer personalmente. Yo creo que Vaya que sí. va a ser una experiencia muy emotiva, muy divertida. Creo que es un hito. Y además va a estar 2 o 3 días con Bea, con su mujer. Vamos a estar visitando lugares abandonados y vamos a hacer psicofonías. Vamos a hacer investigación de campo juntos, Pedro Amorós Vaya que y sí. David Parcerisa. Con lo cual, pues bueno, preparaos para ver vídeos muy interesantes. Bueno, vamos a dejar el vídeo aquí, Pedro, porque es un tema tremendo que estaríamos aquí hablando, pero Vaya. esto es para escribir una enciclopedia tremenda. Otro Ah, día, otro día, si quieres, David, afrontamos el tema dimensional con ejemplos de esas voces y sonidos que parecen no pertenecer a nuestro mundo. exacto. Ya la próxima vez que nos veamos, Pedro, será en persona. O sea que En esto persona. va a ser una pasada. Vaya que Amigos, sí. espero que os haya gustado este vídeo de hoy. Un saludo para todos y sobre todo a Pedro. Gracias, Pedro, por estar aquí. A ti, un placer, de verdad. Un abrazo y un beso para todos, amigos. Chao.